Hola a todos. Hoy nos sumergimos en un concepto súper interesante, la línea de Wallace. Hola. Sí, una frontera faunística, ¿verdad? Descrita ya por 1859 por Alfred Russel Wallace. Exacto. Y para esta exploración nos basamos en extractos del artículo de Wikipedia sobre ella. Bien. Queremos entender bien qué es, por qué es tan importante en biogeografía y qué nos cuenta sobre cómo se distribuyen los animales entre Asia y Australia, justo ahí, en Indonesia. Es que es fascinante, de verdad, porque te hace ver cómo la geología de hace, pues, millones de años sigue marcando dónde vive cada especie hoy. Claro. Y Wallace lo vio en sus viajes, ¿no? Aunque luego fue Huxley quien le puso el nombre Línea de Wallace en 1868. Eso es, Thomas Henry Huxley. Y fíjate, el ejemplo que siempre se pone, y es que es muy gráfico, es el del estrecho de Lombok, entre Bali y Lombok. Sí, Son, ¿qué? Unos 35 kilómetros. Nada. Pero separa faunas totalmente distintas. Bali tiene fauna asiática y en Lombok ya ves esa mezcla con lo australiano. es que eso ya te dice todo, ¿no? Te indica que ahí pasa algo gordo a nivel geográfico o histórico. Totalmente. Y aunque Wallace fue quien lo articuló también, hubo gente antes que notó cosas raras. Ah, Sí. Mira, ya Pigafetta, que iba con Magallanes en 1521, y luego G.W. Earl en 1845, ya comentaron diferencias. Bueno, peculiaridades en la fauna. pero Wallace fue más allá, buscaba la explicación, ¿no? La base evolutiva y biogeográfica. Exacto. No era solo pintar una raya en el mapa, era entender el porqué de esa raya. Entiendo. Y eso llevó a debates y ajustes, supongo, como lo de Huxley con las aves, o que surgieran otras líneas, ¿no? Weber, Lydecker. Así es, porque la zona es compleja, es una transición, no es un corte limpio. Por eso se habla de Wallacea, esa región intermedia. Wallacea, la zona de transición. Eso es. Pero la idea central de Wallace, la de una barrera biogeográfica principal, esa se mantiene. Y la clave, como decíamos, es geológica. A ver, ahí quería llegar yo. ¿Qué tiene que ver el fondo marino con que aquí haya monos y allí canguros? Pues tiene todo que ver. Resulta que la línea de Wallace coincide, más o menos, con un canal oceánico muy, muy profundo. Ajá. Y ese canal separa dos enormes plataformas continentales que están bajo el mar. La de Sonda, al oeste, que conecta Borneo, Java, Sumatra, ¿Con Asia? y la de Saúl, al este, que une Nueva Guinea con Australia. Vale. Sonda asiática, Saúl australiana. Y en medio, el abismo. Algo así. Y ahora piensa en las edades de hielo. Claro, bajo el nivel del mar, muchísimo, hasta 120 metros menos. Entonces las islas, que estaban dentro de la plataforma de sonda, se unieron entre sí y a Asia. Y lo mismo pasó en Saúl, con Australia y Nueva Guinea. Se formaron como dos supercontinentes, digamos. Vale. Pero, y aquí está el quid. Ese canal profundo que había en medio nunca desapareció. Siempre hubo una barrera de agua, una barrera infranqueable para la mayoría de los animales terrestres. ¡Ostras! ¿Y cuánto tiempo lleva existiendo esa barrera? Pues estamos hablando de más de 50 millones de años. ¿50 millones? Sí, sí. Una separación constante que ha obligado a la vida a evolucionar por caminos distintos a cada lado. Aunque hoy veamos las islas pegadas, como Bali y Lombok, es una prueba brutal del poder del aislamiento geográfico en la evolución. Vale, ya veo la conexión. Y entonces, ¿cómo se ve eso hoy en día, en los animales concretos? Pues mira, en los mamíferos el contraste es clarísimo. Al oeste, lado asiático, tienes los placentarios típicos de Asia. Simios, tigres, elefantes, rinocerontes. Y ni un solo marsupial autóctono. Y al este, en Wallacea. Y ya en la región australiana dominan los marsupiales. Canguros, cuscús, cosas así. Y los monotremas, como los equidnas. Y, en cambio, faltan esos grandes placentarios asiáticos. Pero siempre hay alguna excepción que cruza, ¿no? Claro, claro. Y son súper interesantes. Por ejemplo, algunos macacos y algunos cerdos sí consiguieron pasar hacia el este. Han llegado a islas como Sulawesi, que está justo en medio, en Wallacea. Pero son eso, excepciones. Exacto. Confirman la regla general de la separación. Y ojo, que incluso muchas aves que podrían volar tampoco cruzan fácilmente esos tramos de mar abierto. Ah, ¿también las aves? Sí, muchas especies respetan la línea bastante bien. Los murciélagos sí,
Esos viajan más, claro, vuelan distancias mayores. Y antes comentábamos que las plantas no siguen la línea tan a rajatabla. ¿Por qué? Pues por cómo se dispersan. Las semillas pueden viajar con el viento, flotando en el agua, pegadas a las aves. Tienen más facilidad para cruzar el agua que un elefante, ¿no? Claro, tiene sentido. Aún así, también hay patrones. El género Eucalyptus, que es el icono australiano por excelencia, Sí. pues prácticamente no cruza la línea hacia Asia. La única excepción natural es una especie, Eucalyptus deglupta, que sí llega hasta Filipinas. O sea que, aunque más difusa, la línea también marca la flora. Entonces, para ir resumiendo, la línea de Wallace es como una herida antigua de la Tierra, ¿no? Una cicatriz geológica que sigue separando mundos biológicos. Muy buena imagen, sí. Nos enseña de forma muy directa cómo la historia profunda del planeta, la tectónica, los niveles del mar, han dirigido la evolución y la distribución de la vida. No es solo una línea en un mapa, vamos. Para nada. Es una lección viva sobre biogeografía y evolución a gran escala. Nos recuerda que lo que vemos hoy es solo la superficie y que para entenderlo hay que mirar millones de años atrás. Y esto nos deja pensando. Porque si hay estudios recientes, como leí uno sobre la Isla de la Navidad, que sugieren movimientos raros a través de estas barreras. Incluso proponen revisar dónde ponemos exactamente esas fronteras biogeográficas. Exacto. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿son estas líneas tan estáticas como pensábamos? Wallacea, esa zona mixta, ya nos lo indicaba. Y estos nuevos hallazgos, pues refuerzan la idea de que hay una dinámica. Quizá la colonización y la especiación siguen ocurriendo, ¿no? Lentamente. Podría ser. Quizás estamos viendo la evolución en acción, cruzando barreras que parecían eternas. Nos queda mucho por descubrir sobre esa interacción constante entre la geología y la vida en esa zona tan compleja. Es un campo abierto. Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante y complicado, la gravitación cuántica. Vamos, el intento de describir la gravedad con las reglas de la mecánica cuántica. Tenemos un extracto enciclopédico como guía. Y bueno, la idea es entender por qué la necesitamos, qué la frena y qué caminos están explorando. ¿Vale? A ver, entremos en materia. ¿Dónde hace falta esta gravitación cuántica? Pues en sitios bastante extremos, ¿no? Exacto. Piensa en el borde de un agujero negro o en los primerísimos instantes del universo, justo después del Big Bang. O a escalas pequeñísimas. Increíblemente pequeñas. Hablamos de la longitud de Planck, que es, bueno, un 1 seguido de 35 ceros. En metros. Una cosa diminuta. Absurdo, sí. Y el problema de fondo, el gran lío, es que nuestras dos teorías estrella del siglo XX, pues, no se llevan bien. La relatividad general y la mecánica cuántica. Justo. Por un lado, Einstein con su relatividad general. La gravedad no es una fuerza, es la forma del espacio-tiempo, su curvatura. Lo que decía Wheeler, ¿no? El espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Y la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Me encanta esa frase. Es genial, sí. Pero por otro lado tienes la mecánica cuántica. Describe las otras tres fuerzas, la electromagnética, la nuclear fuerte y la débil. Y funciona de maravilla, ¿eh? Pero asumiendo que el escenario, el espacio-tiempo, está quieto y plano. Y claro, ahí chocan. Chocan de frente. Y además, la relatividad general, aunque es espectacular, tiene sus problemillas. ¿Cómo cuáles? Pues mira, las singularidades. Dentro de los agujeros negros, la teoría predice puntos de densidad infinita. Eso a los físicos no les gusta nada. Suele ser señal de que la teoría falla. ¿Vale? Luego está lo de la materia oscura y la energía oscura. Para que el universo se expanda como observamos, necesitamos postular que el 95% es algo que no vemos ni sabemos qué es. Vaya tela. Y la guinda del pastel, la energía del vacío. La cuántica predice una cantidad de energía brutal en el espacio vacío. Pero la que medimos con la expansión del universo es 120 órdenes de magnitud más pequeña. 120. Es que es inimaginable esa diferencia. Exacto. Es la peor predicción de la historia de la física. Básicamente, algo muy gordo se nos escapa. Entendido. Y el primer intento de solución, decir, bueno, pues tratamos la gravedad como un campo cuántico más,
¿Qué pasa ahí? Mencionabas algo de no renormalizable. Suena fatal. Suena fatal, y lo es, en cierto modo. Significa que si intentas calcular cosas usando el método habitual, la teoría de perturbaciones, te salen infinitos. Para arreglarlos, tendrías que introducir infinitos parámetros que medir experimentalmente. O sea que la teoría deja de predecir. Pierde su poder predictivo, sí, pero es que el problema no es solo matemático, es conceptual. La cuántica asume un escenario fijo. La relatividad dice que el escenario es dinámico, se curva. Es como intentar jugar al ajedrez en un tablero de goma que se deforma con cada movimiento. Exactamente. ¿Cómo aplicas las reglas cuánticas si el propio tablero está cambiando por la gravedad que intentas describir? Es un círculo vicioso, digamos. Vale. Y si las otras fuerzas tienen partículas mensajeras como el fotón, ¿la gravedad también? Se cree que sí. Se postula el gravitón. Sería una partícula sin masa con spin 2. Ese spin 2 está relacionado con que la gravedad siempre atrae y afecta a todo lo que tenga energía o masa. Y se puede detectar. Uf, complicadísimo. Interactuaría tan débilmente que detectarlo directamente parece casi imposible con la tecnología actual. Es más una predicción teórica, una pieza que debería encajar. Entonces, con este panorama tan complejo, ¿qué propuestas hay? ¿Qué teorías candidatas tenemos? Pues hay varias líneas de investigación, pero las dos más famosas, las que más suenan, son la teoría de cuerdas o su versión más moderna, la teoría M, Ajá. y la gravedad cuántica de bucles, o LQG por sus siglas en inglés. ¿Y son muy distintas? Muchísimo. Van por caminos totalmente diferentes. La teoría de cuerdas es muy ambiciosa. ¿En qué sentido? Dice que las partículas fundamentales no son puntos, son cuerdas minúsculas que vibran. Y cada modo de vibración corresponde a una partícula diferente. Un electrón, un quark. Y también el gravitón. Busca ser una teoría del todo, unificar las cuatro fuerzas. Suena bien, pero... Tiene pegas. Tiene, sí. La más famosa es que necesita dimensiones espaciales extra para funcionar matemáticamente. ¿Lo de las dimensiones extra? ¿Cuántas? Normalmente 10 dimensiones espaciales en total, o sea, 6 más de las 3 que percibimos. ¿Y dónde están? Se supone que estarían compactificadas, enrolladas a una escala minúscula, por eso no las vemos. Y otro problema es el llamado paisaje de cuerdas. La teoría parece permitir un número gigantesco de posibles universos, y no está claro por qué vivimos en el nuestro. Vale, entiendo. ¿Y la otra? La gravedad cuántica de bucles. La LQG es diferente. No intenta necesariamente unificar todas las fuerzas. Se centra en la gravedad, en el espacio-tiempo de Einstein, y trata de aplicarle los principios cuánticos directamente. ¿Cómo? Pues cuantizando el propio tejido del espacio-tiempo. La idea clave es que el espacio no es continuo, sino que tiene una estructura granular, como si estuviera hecho de átomos o píxeles de espacio y tiempo a la escala de Planck. O sea, el espacio pixelado. Eso sí que es rompedor. Desde luego. Utiliza unas herramientas matemáticas llamadas redes de spin para describir esta estructura cuántica del espacio. Fascinante. Pero, ¿hay alguna forma de comprobar experimentalmente alguna de estas ideas tan extrañas? Ahí está el gran desafío. Los efectos cuánticos de la gravedad se esperan a energías y escalas tan extremas que están fuera del alcance de nuestros experimentos actuales, como el LHC. Entonces, ¿estamos atascados? No del todo. Ha surgido una disciplina llamada gravitación cuántica fenomenológica. La idea es buscar efectos indirectos, huellas sutiles de esta nueva física en observaciones que sí podemos hacer. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, buscar si la velocidad de la luz podría depender mínimamente de su energía, lo que violaría la invarianza de Lorentz. O buscar patrones específicos en la radiación de fondo de microondas, el eco del Big Bang. O ver si las fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo afectan a la coherencia de partículas cuánticas a largas distancias. ¿Y se ha encontrado algo? Se han puesto límites. Observaciones de rayos gamma de explosiones lejanas, como las del satélite integral, ya nos dicen que si el espacio es granular, esa granularidad tiene que ser increíblemente fina, cercana a la escala de Planck. O sea, no se ha confirmado nada, pero se empieza a acotar el terreno. Tal. Unificar la visión del universo a gran escala, la de Einstein, con la visión del mundo cuántico. Exacto. Un conflicto fundamental que nos obliga a buscar una nueva física. Y las propuestas son audaces. Cuerdas vibrando en dimensiones ocultas. Un espacio-tiempo hecho de cheats, de trocitos cuánticos.
con retos teóricos y experimentales enormes. Así es. Y hay una última idea que se menciona en la fuente y que me parece muy profunda para terminar. El problema del tiempo. El tiempo. Sí, es otra incompatibilidad clave. Para la mecánica cuántica, el tiempo es como un reloj universal, externo, absoluto. Tic-tac, tic-tac. Ajá. Pero para la relatividad general, el tiempo es flexible, dinámico, se estira y se encoge, está entrelazado con el espacio y la materia. No es un fondo fijo. Claro, otra diferencia fundamental. Exacto. Y esto nos deja una pregunta importante, ¿no? Quizás la clave para unir gravedad y cuántica no está solo en cómo tratamos el espacio, sino en repensar de manera radical qué es realmente el tiempo y si el tiempo mismo tiene una naturaleza cuántica o emergente. Uf, eso sí que da que pensar. Una pregunta profunda para seguir explorando. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. ¿Cómo se prepara un astronauta? Tenemos fuentes enciclopédicas y vamos a ver qué implica realmente. Porque, ojo, no es solo aprender a pilotar, ¿eh? Es una transformación total. Totalmente. Es que el propio entrenamiento ya es un viaje, antes de ir al espacio. Veremos las fases, los retos físicos que son tremendos, el papel de las simulaciones, la realidad virtual que cada vez es más importante, y bueno, cómo se enfoca globalmente pensando ya en ir más lejos, ¿no? Luna, Marte. Y para que nos hagamos una idea de la exigencia, hablamos de pruebas médicas bestiales, supervivencia en sitios complicadísimos, ingeniería, idiomas, incluso geología lunar, como hicieron en el Apolo. Una pasada. Venga, empecemos por el principio. Las fases. Luego una avanzada, después la específica de la misión concreta, también el entrenamiento que hacen ya a bordo, en la estación, por ejemplo, y claro, mantener todo eso fresco. La fase básica es, digamos, un primer contacto intensivo para los candidatos, los ASCANs. ¿Y qué ven ahí? Supongo que un poco de todo. Sí, exacto. Desde medicina básica, robótica, sistemas de la nave, soporte vital, mecánica orbital. Una base muy amplia. Claro, porque nunca sabes qué te va a tocar resolver ahí arriba. Y después de esa base ya se especializan para una misión, ¿no? Que puede llevarles más de año y medio, he leído. Correcto. Ahí ya se centran en los detalles de su vuelo, la nave específica, los experimentos. Es muy intensivo. Y esa intensidad se nota mucho en lo físico. El famoso mareo espacial o malestar espacial, eso le pasa a casi todo el mundo, ¿no? Pues sí, afecta a un porcentaje altísimo, como a 3 de cada 4 astronautas. Y los síntomas, bueno, van desde estar un poco adormilado hasta náuseas o vómitos fuertes. Hay grados, leve, moderado, severo. Uf. Pero lo curioso es que, aunque sea muy molesto, normalmente no dura mucho. Un par de días, como mucho. Es el cuerpo diciendo, ¿qué está pasando aquí, sin gravedad? Entiendo. Y al volver a la Tierra la cosa no acaba. Está lo de la intolerancia ortostática, que te mareas al levantarte, ¿no? Justo, eso es. Es la readaptación. El corazón, los vasos sanguíneos, todo tiene que volver a acostumbrarse a bombear contra la gravedad. Y también el sistema vestibular, el del equilibrio. El oído interno, ¿verdad? Exacto. Ahí tenemos los otolitos, que son como unos sensores de gravedad. En el espacio, pues se quedan un poco sin referencia de abajo. Así que al volver, el cuerpo tiene que reaprender a orientarse y a gestionar la presión. Vale, queda claro que el cuerpo sufre una adaptación, bueno, brutal, en ambos sentidos. Y por eso el entrenamiento tiene que ser tan preciso. ¿Cómo simulan aquí abajo esas condiciones tan raras? Pues mira, se usan técnicas muy ingeniosas. Para las caminatas espaciales, las EVAs, lo que hacen es entrenar bajo el agua. Ah, lo de las piscinas gigantes. Eso es, como el Neutral Buoyancy Laboratory, el NBL de la NASA. Son piscinas enormes con maquetas a tamaño real de la estación espacial, por ejemplo. Y ahí, ajustando la flotabilidad, consiguen que te sientas casi como si no pesaras, parecido a la microgravedad. Es increíble pensar que pasan horas y horas ahí abajo con el traje puesto. Y para sentir la ingravidez, de verdad, aunque sea poquito tiempo, los aviones esos que suben y bajan, Sí, los vuelos parabólicos.
el famoso Vomit Comet. Hacen una parábola y durante la caída libre tienes unos 20-25 segundos de microgravedad. No es mucho, pero sirve para ciertas cosas. Vale. Y luego están las centrifugadoras, claro, para simular las fuerzas G del despegue y la reentrada, que son enormes. Y maquetas a escala real de las naves. El SBMF de NASA es un ejemplo, para que se sepan cada botón, cada procedimiento al dedillo. O sea, agua, aviones, centrifugadoras. Métodos que funcionan, pero tendrán sus límites. Y aquí es donde entra, supongo, la tecnología más nueva, la realidad virtual. Exacto. La RV se está volviendo clave. Te da una inmersión muy potente. Puedes practicar un paseo espacial, seguir protocolos de emergencia o simplemente aprenderte la distribución de la ISS con programas como el DOUG de la NASA. Incluso manejar cosas. Sí, hay sistemas como el robot Charlotte que usa guantes hápticos para que tengas cierta sensación táctil al manipular objetos en un entorno virtual de microgravedad. Entiendo. Y más allá de que pueda ser más barato para algunas cosas, ¿qué ventajas reales aporta? ¿Se nota en el rendimiento? Pues sí, y bastante. Hay estudios que indican que los astronautas son, como un 12% más rápidos en ciertas tareas si han entrenado antes con RV. Ayuda mucho a que el cuerpo se vaya acostumbrando, a mitigar el mareo espacial, la desorientación, ¡Qué interesante! e incluso se usa para la salud mental en misiones largas. Se pueden crear simulaciones sociales, entornos relajantes. Hay conceptos como Ansible que exploran esto. Suena muy bien, pero... ¿Alguna pega? ¿Alguna limitación? No sé, quizá te confías demasiado en lo virtual. Bueno, claro, las tiene. A ver, no puede replicar el estrés psicológico real de una emergencia de verdad, ¿sabes? El miedo, la presión, eso es difícil de simular. Además, el hardware, bueno, los cascos, los guantes hápticos, es caro y no está al alcance de todos. Y la sensación táctil todavía tiene margen de mejora. Entiendo. Así que sí, el riesgo de exceso de confianza existe. Por eso siempre se combina con los otros métodos. No sustituye, complementa. Y todo este esfuerzo gigantesco no lo hace solo la NASA o una única agencia, ¿verdad? Esto es global. Totalmente. Es un esfuerzo internacional. Tienes centros clave en Europa, como el EAC en Colonia, Alemania, el Centro Gagarin en Rusia, Tsukuba en Japón, el ACC en China. La colaboración es fundamental. ¿Por qué? ¿Por compartir costes? También, pero sobre todo para estandarizar procedimientos. Piensa en la Estación Espacial Internacional. Ahí trabajan juntos astronautas de muchos países. Necesitan entrenar de forma similar, usar protocolos comunes. Por eso es normal ver a astronautas europeos entrenando en Houston o en Rusia, y viceversa. Tiene todo el sentido. Y ya mirando al futuro, esas misiones de larga duración a la Luna o incluso a Marte, ¿qué cambian el entrenamiento? Pues cambia bastante. Se necesitarán astronautas mucho más polivalentes. La misma persona tendrá que ser un poco médica, geóloga, ingeniera, porque no puedes llevar un especialista para cada cosa. Claro, la tripulación será pequeña. Exacto. Y los factores psicológicos, el aislamiento, el confinamiento durante meses o años, eso será un desafío enorme. Por eso se usan entornos análogos, como la base submarina Nimo, para simular esas condiciones. ¿Y la tecnología? Será aún más crucial. La interacción con robots, con inteligencia artificial. Será el día a día. Habrá que entrenar mucho esa colaboración humano-máquina. Entonces, resumiendo mucho, preparar a alguien para ir al espacio es un proceso de una complejidad increíble. Lleva al límite lo físico, lo mental, lo técnico. Y cada vez depende más de tecnologías como la RV para poder enfrentarse a uno de los entornos más hostiles que existen. Sí, es una búsqueda constante de cómo preparar mejor al ser humano para salir ahí fuera. Una evolución continua. Y bueno, para cerrar, lanzo una pregunta al aire. Pensando en esas misiones interplanetarias de años, ¿cómo podría la inteligencia artificial cambiar lo que significa estar preparado? Si la IA estuviera integrada no solo en el entrenamiento, sino en la propia nave, podría ser casi como otro miembro de la tripulación, adaptando cosas en tiempo real. Se borraría un poco la línea entre lo que aprendes antes y la ayuda que recibes durante el viaje. Ahí lo dejo, para darle una vuelta.